Colegas, bienvenidos a este nuestro último material audiovisual del nivel número 4. Aprendamos a leer dramáticamente. Quiero que hablemos de algo que va a complementar nuestro ejercicio de la lectura dramática. Pensemos en imágenes. Cuando tenemos un texto, el texto nos sugiere una imagen. Así como lo veíamos en el ejemplo anterior donde decía, había una casa pequeña y había un arroyo y la casa, detrás de la casa había una colina. eh, para poder hacer este ejercicio, tenemos que tener claras cuáles son esas imágenes. Esas imágenes están también dibujadas en las unidades de sentido. Y para poder crear esas imágenes podemos ayudarnos con pequeñas acciones y pequeños objetos. ¿A qué me refiero con pequeñas acciones? Si yo digo, por ejemplo, voy subiendo la montaña, mi cuerpo puede acompañar esa acción, mi respiración, mi voz y la forma como leo el último fragmento del texto. Si yo digo, por ejemplo, un colibrí que voló por la montaña, puedo irme a ser súper poético con el cuerpo o también puedo simplemente utilizar un gesto. Un gesto es una acción física. Entonces, cuando hablamos de que hacemos pequeñas acciones, es que esta lectura no es plana, no es una lectura donde yo digo, el narrador habló y dijo lo siguiente y pasó a la mañana siguiente, porque así fue la luna y la noche y los días se hicieron grandes y las estrellas no. Acá yo dibujo todo lo que sucede con el cuerpo. Si salió de día, wow, salió el día. Si tengo calor, si tengo frío, pongo esa pequeña acción en mi lectura, pero digamos que la alterno, porque no puedo leer y actuar al mismo tiempo, porque cuando leo tengo mi texto, o bien estoy haciendo una grabación de pantalla, como les voy a mostrar. Entonces, no, voy a ir a ese texto. Voy a ir a ese texto. Mira, no está. Mira, deja ver. A ir a ese texto. Había una vez una familia, el papá, la mamá, una niña y un niño. La familia vivía en casa a orillas de un arroyo. Y del arroyo nacía, y el arroyo nacía en una montaña que se alzaba detrás de la casa. Entonces, este movimiento es una acción física que complementa mi lectura. A veces, este tipo de acciones se pueden hacer de manera simultánea. Oh, por ejemplo, la que les decía yo, y subían, y subían, y subían el arroyo. Pero también hay otro tipo de acciones en las que yo puedo parar, parar mi lectura y hacer mi acción física. Continúo con mi personaje que habla de los caballos. Entonces también es importante dialogar entre esas dos maneras de presentar esas pequeñas acciones, unas que están inmersas en los personajes y otras donde yo paro y muestro. O por ejemplo el indígena que uh, el indígena que quiere, está hablando, estamos hablando de la laguna de Guatavita y el indígena está haciendo el ritual y yo quiero hacer esto. Entonces, y todos dijeron juntos en la ceremonia, quítese el collar de oro, arrójelo al agua. Todos lo quitaron y lo tiraron al mar. Hago mi acción y espero. También, bueno, aquí va a aparecer algo y es que estas acciones se pueden hacer con objetos. Y aquí la creatividad de los docentes es algo maravilloso. Si ustedes vieron, por ejemplo, en la lectura de referencia de El mito del murciélago, vieron que yo utilizaba un pájaro de origami y unas plumas para hacer las acciones. Entonces es también su creatividad y pueden ser elementos muy sencillos, una pequeña pluma, eh, un títere. Un títere puede complementar muy bien cualquier lectura de un personaje porque
¿Quién no tiene un ratoncito? O una máscara para ciertos momentos de la lectura. Y luego ya no la tengo. O una figura de origami. Bueno, la creatividad de ustedes como docentes y los objetos que ustedes puedan ver que están presentes en esas lecturas y que ustedes pueden tener para sus propias adaptaciones. A veces en la casa tenemos objetos miniatura, libros miniatura, cositas en miniatura. Vamos a trabajar con las miniaturas. Claro, también podemos tener un oso de peluche que es un poquito grande, pero en este ejercicio de la lectura dramática, tanto cuando estemos en el aula como cuando estemos acá en la cámara, pues para nosotros es mucho más fácil movilizar un objeto pequeño, ¿no? Y cuando estemos en el aula es igual, yo voy a poner mis objetos pequeños encima de mi escritorio, los voy a organizar y los voy a ir leyendo o paro, dejo mi texto, cojo mi objeto, lo muevo, hago mi acción, vuelvo y lo dejo en mi escritorio, continúo con mi lectura. Entonces esto es lo que me va a permitir de una forma muy fácil tener todo a la mano para crear mi situación de representación. En los ejemplos de lecturas dramáticas, ustedes van a ver todos estos aspectos que les estoy enunciando. Revisen las pequeñas acciones que están presentes en el mito del murciélago, revisen las pequeñas acciones presentes en el capítulo 1 del nido más bello del mundo, mm, revisen en el caso del podcast esas acciones sonoras, donde hay una campana, donde hay una respiración, porque estas también son acciones que cuentan, es decir, también si estamos trabajando en un formato MP3, las acciones están presentes también y tienen unas sonoridades, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos que hacen parte de la construcción de una atmósfera y de unas imágenes para nuestros espectadores, tanto aprovechando los medios digitales, si ustedes tienen buenos equipos y lo pueden hacer, pueden utilizar en sus grabaciones stickers, los mismos stickers de Zoom, pueden en edición después poner diferentes imágenes. Entonces esto nos permite hacer unas lecturas súper ricas, como les decía, depende también del desarrollo, depende de qué tanto tiempo tengamos para desarrollar esas lecturas y también nosotros podemos crear estos materiales y replicarlos en distintos contextos o trabajar sobre una lectura durante varias semanas. Entonces, bueno, en el siguiente material audiovisual, que ya son nuestros últimos dos videos, vamos a hablar de cómo evaluar este dispositivo, si pudimos llevarlo de una manera efectiva, qué notaron nuestros estudiantes, cómo hacer esas preguntas para identificar si comprendieron o no comprendieron los textos, si hubo o no hubo reflexiones, si hubo un ejercicio escénico y también una propuesta para que enseñemos a leer a nuestras comunidades también. Un abrazo gigante y nos vemos en los materiales del nivel número 5. Buena suerte y ánimo con sus adaptaciones. No olviden revisar la asignación correspondiente al nivel 4. ¿Vale? Esta sí es donde ustedes van a grabarse haciendo su lectura dramática y le van a poner los detalles que ustedes quieran con las herramientas que hemos trabajado o herramientas que ustedes conozcan.